La asignación que tengo hoy es demasiado importante, por eso me ve aquí sentada, aunque debería de estar acostada, pero aquí estoy. Porque un día en la casa del Señor es mejor 1000 que fuera de ellos. Amén. Muchas gracias por todas sus atenciones, sus textos, sus llamadas, sus visitas. Tengo como 20 libras de más porque me tienen bien alimentada. Muchas gracias. Nunca había comido tanto postre. Pero no es que el postre me sana, es el amor que va en el postre que me sana. Y yo siempre he sido una mujer muy independiente. Fíjese, he estado muy acostumbrada a hacer todo yo, a averiguar cómo todo se hace. Me lo enseñó mi mamá. Y no soy de las pastoras que piensa que todo el mundo debe servirles, ¿verdad? No soy así, esa no es mi personalidad, no es orgullo, siento que todos somos hijos de Dios y hay un lugar para la honra, pero en el reino no hay lugar para la servidumbre. Entonces, cuando estoy en un lugar donde no me puedo mover, no puedo hacer nada, tengo que estar quieta. Me cuesta, pero este es un trato de Dios también, porque hay que aprender a recibir el amor que le dan a uno, y de verdad que me han ministrado mucho, su amor me han ministrado. Ay, sí, ahora yo sí creo que sí me quieren, ahora sí. Me han ministrado mucho su amor, y les doy gracias porque yo siempre trato de ser recíproca, siempre, ¿verdad? En lo que siempre me gusta ser recíproca, pero quiero decirles que algunos de ustedes han hecho cosas que yo no he hecho por ustedes. Y eso de verdad me ha hecho más humilde. Y muchas gracias, de verdad. Estoy bien, estoy mejorando. Y la palabra que tengo es demasiado importante como para yo estar ahí en descanso. Porque sé que Dios pues tiene esta palabra para que usted vaya al siguiente nivel. Así que hoy me disculpan si no estoy muy parada, ya estuve mucho tiempo de pie adorando, pero era demasiado importante adorar. Así que una vez más, muchas gracias por amarme, y créame que Dios lo está viendo en los cielos. No sé si voy a poder reciprocarles, no creo que pueda cocinar a ese nivel, ¿verdad? Pero algún día les voy a hacer sopa de mariscos. Así que vamos a hablar en este día acerca del tema ¿dónde están los que te condenan? Y eso es para poder hablar acerca de cómo vamos a romper el yugo de la vergüenza para que puedas cruzar este umbral, este siguiente nivel. Es tan importante que entendamos que el diablo es mentiroso. ¿Cuántos lo saben? Y que el arma que el diablo usa es la mentira. Siempre, siempre. Todo ataque del diablo a nuestra vida comienza con una mentira. Así como comenzó en el jardín, así siempre comienza con una mentira. Y la mentira más utilizada del diablo hacia tu vida es la vergüenza. Esa es la más utilizada. Y cuando nosotros no aprendemos a reconocer la vergüenza en nuestra vida, o vivir avergonzados, entonces eso se convierte en parte de nuestra personalidad, se convierte en parte de nuestra manera de operar, y eso daña nuestro propósito, daña la manera en cómo nosotros caminamos y limita, escúchelo, limita el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Entonces, si algo el enemigo puede usar para sabotear tu vida, es aquella sensación de vergüenza en tu vida. Y quiero que leamos primero, antes de empezar a hablar de la vergüenza, que leamos el versículo, porque esta semana yo le decía, Señor, ¿de qué quieres predicar? Yo le contaba a mi hija, porque ella estaba dándome las gracias por el mensaje, que lo impartí en la mañana, y yo le decía, la verdad es que yo ni idea tenía de que yo tenía que hablar de esto. En mi mente íbamos a hablar de Nissan, porque tocaba, ¿verdad? Y yo, Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿Dónde están los que te condenan? Me dijo el Señor. Y yo, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Dónde están los que te condenan? Me dijo el Señor.
Y abrí la computadora para hacer otro trabajo, pero de repente me salió una pintura donde está la imagen de Jesús escribiendo en el piso y está la imagen de la mujer adúltera. Y yo no sé si me pueden buscar una figura, algo así en el internet rapidito, pero si no, usted imagíneselo, ¿verdad? Está Jesús escribiendo en el suelo y está la mujer adúltera, y entonces él le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? ¿Verdad? Y entonces me fui a ese pasaje. Vamos a leer ese pasaje en Juan capítulo 8, versículo 3. Mientras él hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron frente a la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Trataban de tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar contra de él. Pero Jesús se inclinó y escribió en el polvo con su dedo. Ellos seguían exigiendo una respuesta. Así que él se levantó de nuevo y dijo: está bien, pero que tire la primera piedra el que nunca haya pecado. El que esté libre de pecado, dice la Reina Valera, ¿verdad? Que tire la primera piedra. Luego se inclinó otra vez y escribió en el polvo. Al oír esto, los acusadores se alejaron uno por uno, empezando por el más anciano, hasta que solo quedó Jesús en medio de la multitud con la mujer. Entonces Jesús se levantó otra vez y le dijo a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? ¿Ni siquiera uno de ellos te condenó? No, Señor, dijo ella. Y Jesús dijo: yo tampoco. Vete y no peques más. Ahora imagínese usted aquello, o piense usted aquello que es lo que más le causa a usted vergüenza en su vida. Ahora imagínese usted que llegan unos líderes de la iglesia, no de esta, de otra, y lo encuentran y descubren, y entonces lo traen para juzgarlo. Usted no estaba queriendo que se descubriera, porque obviamente aquello que nos avergüenza lo escondemos, pero lo descubrieron. Entonces allí ese es el sentir de la vergüenza, es tener miedo que se descubra quiénes verdaderamente somos. Entonces uno de los factores más fuertes que domina la vida de las personas es esa sensación de vergüenza, o el querer evitar la sensación de vergüenza. Y este dominio infecta o afecta las decisiones que tomamos. Tomamos decisiones porque tenemos miedo que nos avergüence. Nos desconectamos de ciertas cosas porque tenemos miedo no tomamos oportunidades porque tenemos miedo de ser avergonzados. Los jóvenes a veces los llaman a hacer cosas para el Señor y no tienen miedo de caer en vergüenza, entonces no lo hacen. Entonces estoy escuchando la conversación ahí arriba, no sé si me quieren venir a ayudar aquí, pero me están distrayendo, gracias. Entonces la vergüenza es aquella carga que nosotros tenemos, que nos dice todo el tiempo, nos están recordando que no somos suficientes y que no somos dignos del amor de Dios. Entonces la vergüenza no se trata de simplemente que tú eres culpable, porque culpables somos todos de algo, ¿sí o no? O sea, no se trata de que seas culpable, porque culpable probablemente eres, y yo también. No se trata de ser culpable. No se trata de que yo hice algo malo, porque cosas malas hacemos todos nos equivocamos, ¿sí o no? O el que tiene al lado es perfecto. Si fuese perfecto ya se lo hubieran llevado los querubines, ¿verdad? Entonces, todo el mundo tiene algo, como dicen en mi pueblo, de alguna pata cojeamos todos. ¿Sí o no? Nadie es monedita de oro, como dicen por ahí, ¿verdad? Esto no es la Biblia, por favor. No vayan a decir que yo dije que era la Biblia. Después me sacan en los memes ahí en el Facebook, ni quiera Dios. Entonces, la vergüenza no se trata de eso. La vergüenza no se trata de que hiciste algo malo. No se trata, sino que es una convicción profunda en lo más profundo de tu ser, que no eres lo suficientemente bueno, que eres defectuoso o defectuosa. Ahora, ¿dónde comenzó esto?
Esto comenzó en el jardín del Edén. Vamos a Génesis 2:25. Mire lo que dice Génesis 2:25 de Adán y Eva. El hombre y su mujer estaban desnudos. Esa parte no se la imagine porque usted, su mente todavía le falta redimirse. ¿Pero qué? Pero no sentían vergüenza. Ahora, traslade esa desnudez, tal vez no una desnudez física, sino que una desnudez de su vida, una desnudez de sus pensamientos. Imagínense que ahora la tecnología avanzada, la inteligencia artificial, dicen que los AirPods ahora van a poder leer las ondas del cerebro. En otras palabras, te van a leer la mente. Imagínese usted que estamos llegando a la tecnología, a los tiempos donde la mente va a poder ser leída. Ahora, ¿qué saldrá de esa mente tuya? O peor aún, ¿qué saldrá del corazón? Porque el corazón es engañoso, ni nosotros conocemos nuestro propio corazón. Entonces esa desnudez tiene que ver con una desnudez de aquí, del alma, una desnudez del corazón, ¿verdad? Entonces muchas personas, la mayor parte de las personas no se atreven a desnudar su alma por vergüenza. Por vergüenza. Entonces Adán y Eva disfrutaban de vivir sin esa vergüenza. Eran transparentes, no necesitaban cubrirse, no necesitaban tapar nada, no necesitaban fingir. No necesitaban pretender, no necesitaban fingir que eran santos, no necesitaban fingir que porque estaban sirviendo en la iglesia tenían que ser perfectos. Todavía me muevo, pero sentada. Entonces, pero una vez que pecaron, se desconectaron de Dios. Y una vez que entró esa desconexión de Dios, escuche lo que le estoy diciendo, entró el sentido de vergüenza. Quiere decir que cada vez que tú estás batallando con la vergüenza es por tu desconexión con Dios. Falta de intimidad, falta de platicar con el Espíritu Santo. Aún un intercesor puede estar desconectado con Dios, porque a veces los intercesores, el problema que tenemos es que gritamos y le gritamos a Dios un montón de cosas y no escuchamos lo que dice, ¿verdad? Así que ojo, podemos ser los que oramos 4 horas y estar desconectados. A mí una vez el Espíritu Santo me dijo, ya cállate. Porque yo tenía 3 horas de estar orando y nunca me había sentado a escucharlo. Y yo voy a declarar y decretar y orar y pedirle y llorar. Y el Espíritu dice, ya cállate que te quiero decir algo. Entonces la religión nos lleva a ser así, a que no estemos interesados ni en lo que Dios dice. Entonces perdieron su conexión con Dios. Y cuando tú pierdes tu conexión con Dios, tu identidad se pervierte. La identidad es el sentido de quién somos y cuál es nuestro valor. Y cuando nuestro valor comenzamos a sentirnos menos de lo que somos, entra la vergüenza, ¿verdad? Entonces se creó una imagen errónea, una imagen falsa de quién era. ¿Basada en qué? Basada en el pecado. ¿Cuántas personas yo conozco que se evalúan de acuerdo a su pecado? Se evalúan de acuerdo a su pecado. Hay otros que están ciegos, ¿verdad? Que piensan que no hacen nada malo, ¿verdad? No hacen nada malo, pero es una vida de negación también, donde cuando realmente si se vieran al espejo de la palabra se darían cuenta que están mal, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, no, yo estoy bien. No, yo estoy bien, mi relación con Dios está bien, yo estoy bien. Pero si tú te ves al espejo de la palabra y ves todas tus actitudes, vas a ver que no estás bien. Entonces ahí la vergüenza funciona de tal manera donde tú estás negando tu realidad. Estás negando tu realidad. Y dice, pero ¿hay alguien que no sienta vergüenza? No, todos. Porque ya le dije, es el ataque número 1 del diablo a la vida nuestra. Porque si sentimos vergüenza vamos a empezar a tomar decisiones equivocadas. Vamos a empezar a hablar equivocadamente. Entonces, esa falsa imagen, esa distorsión de la identidad es lo que causa la vergüenza. Ahora yo te tengo una pregunta para ti. ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? Porque esta mujer adúltera, no creo que ella estaba esperando que la encontraran. Y la mayor parte de las veces, ¿verdad? Nosotros escondemos cosas porque nuestra intención es que nadie se dé cuenta. Ahora, hay una diferencia entre lo que es culpa y lo que es vergüenza. Lo voy a volver a decir porque aquí es donde usted tiene que agarrar, como dice, valor y enfrentar esto. La culpa
no es lo mismo que la vergüenza. O sea, la culpa es me equivoqué. La vergüenza es yo soy un error. Muy diferente. La culpa es hice algo malo. La vergüenza es soy malo. Dos cosas totalmente diferentes. Es como cuando a alguien se le dice usted está actuando rebeldemente. No es lo mismo que decirle usted es rebelde. Dos cosas muy diferentes. Lo mismo, cuidado cuando usted le habla a sus hijos. Eres un tonto. Eso es causar vergüenza. Estás actuando tontamente. Es diferente. ¿Sí me entiende? Porque sí pueden actuar tontamente, pero no es que son tontos. ¿Verdad? Entonces usted tiene que aprender a diferenciar esas cosas y tiene que pedirle al Espíritu Santo que le acuerde cuándo fue que el enemigo le empezó a sellar con vergüenza su vida. Cuando es que el enemigo, yo le puedo hablar con autoridad de esto porque yo he vivido mucha vergüenza, he batallado con mucha vergüenza a través de mi vida. Y es vergüenza generacional, ¿verdad? El asunto de la vergüenza es tan serio que la persona que vive atrapada por la vergüenza no puede aceptar el perdón de Dios. Porque se está autocastigando todo el tiempo. Lo hice mal, no soy lo suficientemente bueno, si supieran lo que hice, pero es que hice esto, pero me enojé, pero fallé, y pide perdón, pero no recibe el perdón. O sea, le pide perdón a Dios, pero realmente no se siente perdonado. ¿Por qué? Porque él mismo está dándole vuelta a lo mismo una y otra vez. Entonces viene a la iglesia, se siente la unción, se siente la presencia de Dios, pero cuando sale de la iglesia, el diablo le empieza a susurrar, pero vas a volver a hacer lo mismo, vas a lo mismo. Y comienza a operar otra vez, no desde la fe, sino desde la vergüenza. Entonces, cuando nosotros hacemos que nuestro pecado sea nuestra identidad, eso se llama vivir en vergüenza. La vergüenza roba nuestra identidad, se cuela en tu corazón, nos convence de que nunca vamos a dar la talla y que Dios así no nos quiere, que no somos dignos de ser amados. Nos impulsa a buscar muchas cosas. Por ejemplo, nos impulsa a buscar el perfeccionismo. Perfeccionismo. A mí me pasó eso. ¿Por qué sí? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? Porque yo crecí en una casa donde a mí mis padres me amaban, pero ellos también traían cosas que habían heredado. Y a mí mis papás, yo siempre fui buena estudiante, me gustaba leer, yo el primer grado me aprendía los libros de lectura, siempre me gustó leer, y siempre sacaba buenas notas. Pero cuando sacaba una nota que no era tan excelente, mis papás siempre me decían, ¿y por qué no sacaste una nota mejor? Y entonces ahí el diablo aprovechó para meter vergüenza. Y entonces ahí el enemigo empezó a plantar esas semillas de perfeccionismo. Donde si no sacaba 100%, miren, literalmente yo me ponía a llorar. Entonces hay otras personas que crecieron diferente, pero tienes que aprender a identificar dónde el enemigo comenzó a entrar para que tú vivieras esa vergüenza. A veces nuestros padres se comportaban de maneras incorrectas y a nosotros nos daba vergüenza. Tal vez tenías un padre alcohólico o tal vez tenías una mamá que tal vez no tenía un comportamiento muy correcto y a ti te daba vergüenza. Y todo eso nosotros lo vamos recibiendo, lo vamos acumulando. Y entonces, ¿cómo reacciona una persona cuyo fundamento es la vergüenza? Ahora está tratando de ser perfecto en todo. Ser perfecto, no estamos hablando de la perfección en Cristo, estamos hablando de que no quiere que nadie se dé cuenta que falla. Y es exigente. Entonces, otra cosa es, por ejemplo, las personas que se aíslan. Las personas que se aíslan están reaccionando a una vergüenza. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que fracasaron y ahora no quieren que nadie sepa y se desconectan. Eso es vivir vergüenza. Por eso muchas veces cuando alguien está en la iglesia y después falla, después no quiere regresar. ¿Por qué? Por la vergüenza. Porque empieza a decir, no, me van a criticar, van a hablar. Se lo digo porque yo lo he trabajado con más de una persona.
No, están hablando mal de mí. ¿Pero quién? ¿Quién está hablando mal de ti? Nadie está hablando mal de ti. No, es que yo sé que están hablando mal de mí. Nadie está hablando mal de ti. Regresa. ¿Verdad, pastores? O sea, nadie está hablando mal de ti. Y el que esté hablando es problema de él. Ya les voy a contar mi testimonio. Pero el que esté hablando es problema de él. Porque como le dije si hay alguien que fue pecador antes de convertirse a Cristo, fui yo. Y a mí nadie me puede decir, es que es problema de ella. Entonces, cuando construimos esos muros a nuestro alrededor es porque estamos escondiendo algo. Estamos escondiendo algo. Reaccionamos. Hay gente que, por ejemplo, para esconder la vergüenza, reaccionan murmurando de otras personas. Diciendo, para que nadie se den cuenta que soy yo el culpable, voy a hablar de aquel. Mire a su vecino, pero lentamente, de reojo, con mucha delicadeza. Para cubrir nuestra vergüenza, a veces reaccionamos con ira. A mí me pasó. Lo aprendí a reaccionar con ira. Me frustraba y aprendí a reaccionar con ira. Y hasta que el Espíritu Santo me confrontó. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque algunas personas piensan, ustedes que vienen llegando, piensan que yo así era ya desde siempre. Pero los que han sufrido por mi culpa, saben que Dios nos va transformando. Y tal vez yo no le gritaba a nadie, pero sí tenía reacciones muy fuertes. Pero esa era una reacción por causa de la vergüenza. Si yo reaccionaba con ira para corregir a mis hijos, era porque me avergonzaba que pensaran que yo no era una buena mamá, siendo líder. Si yo tenía líderes aquí que hacían algunas locuras o algunas tonterías, porque todos hacemos tonterías. No somos tontos, pero hacemos tonterías. Y me molestaba con ellos y los corregía demasiado. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza que pensaran que yo les había enseñado eso. Pero cuando el Espíritu Santo me confrontó, tuve que entender que no era problema de ellos, que ellos están en su proceso. Yo también estoy en un proceso. Y a mí también me aguantó mi apóstol. De seguro también le dieron ganas de arrancarme la cabeza. Pero no lo hizo, me tuvo paciencia. Entonces, ¿qué me toca a mí? Tener paciencia. Tener paciencia. No que no vamos a decir las cosas, no es que no vamos a confrontar, pero tenemos que tener paciencia. Cada quien está en su camino. Yo no puedo obligar a Yulisa a que crezca rápido como yo quiero que crezca. Tengo que darle chance. Ella tiene sus cosas, tiene sus conflictos, tiene sus procesos. Y no necesariamente puede ir a mi ritmo. Tengo que tener paciencia. Diga conmigo, tengo que tener paciencia. Entonces, las personas que reaccionan con esa ira o con esa necesidad de control están atrapando su propia vergüenza. Están cubriendo su propia vergüenza. Hay personas que para hacer la vergüenza empiezan a criticarse. Se critican. Están todo el día pensando en aquel error que cometieron. Hay muchas personas así. Por lo general son personas que sufren de ataques de ansiedad. Y te acuerdas a mitad de la noche del error que cometiste. Y quieres cambiarlo. Y no sabes cómo. Entonces empiezas a textear. Alguien tengo que estarle hablando aquí, porque este mensaje no me lo inventé yo, este fue el Espíritu Santo, especialmente con lo que les voy a contar. Entonces, es una autocrítica, pero no solo eso, amados, sino que así como los líderes religiosos, también nos volvemos jueces de los demás. Porque la Biblia dice en Romanos 12:1 que el juicio, dice, puede que pienses que puedes condenar. Vamos a ver si lo puedo leer de aquí. Romanos 12:1. Uy, qué pinta esto. Romanos 2:1. Por tanto, amados hermanos, 2:1, perdón, hijos, perdón. Era 2:1. Porque tengo una traducción diferente, no los quiero confundir. Búsquelo ahí en su teléfono, Biblia, lo que sea. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos.
Y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos líderes religiosos, aquellos maestros de la palabra? Imagínense. Gente que enseñaba la palabra, encontraron a la mujer en adulterio y ellos van a decir, no, es que nosotros nunca hemos adulterado. Jesús dijo, lo dice la Biblia en letras rojas. Si usted tiene una Biblia en letras rojas, las letras rojas es lo que dijo Jesús. Las letras rojas lo dicen, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Isaías, lo dijo Jesús. Dijo, mas yo les digo, el que mira a una mujer y la desea, ya adulteró en su corazón. O sea, el estándar de Jesús es más alto que el de cualquiera. Y eso, aquella gente sin el Espíritu Santo, usted que tiene el Espíritu Santo, que te le va a decir cuidado, porque el Espíritu Santo te va a decir cuidado, no veas dos veces, va pasando la muchacha bonita y tú estás bien casadote. Va pasando la muchacha bonita y tú quieres, cuidado, te va a decir el Espíritu Santo, voltea a ver para otro lado. Voltea a ver para otro lado, por su propio bien. Voltea a ver para otro lado, cierra los ojos, cierra esa página, no conteste esa solicitud de amistad. ¿Qué anda buscando usted, amiga, si usted está casado? Es mi amiga y bien casadote. Es que yo no puedo tener amigas, apóstol. Primero mándeselas a su esposa para que ella le autorice. Y viceversa, y viceversa. Primero que todo, yo tengo como 5 personas que tienen acceso a mi Facebook con todo y password. Primero, ¿verdad? Segundo que todo, mi esposo tiene acceso a mi teléfono, él me lo agarra, bueno, me lo agarra todo el mundo. Todo el mundo me agarra mi teléfono. Mi punto es, hermano, cuando nosotros vamos a juzgar, tenemos que entender que hay algo en nuestro corazón que estamos tratando de cubrir. Hay algo que estamos tratando de esconder. Algo estoy escondiendo que Dios quiere tratar. Hay algo podrido allá adentro. Si yo estoy apresurándome a juzgar, y esto le pasa a la gente que ya está madura en Cristo, le encanta opinar acerca de la gente que está batallando con sus cosas. Me encanta. Cuidado. Cuidado, porque cuando tú emites un juicio, el juicio comienza por la casa. Y el diablo está escuchando y sabe con qué estás batallando. Entonces, ¿qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? No escuches al diablo. ¿Qué estás escondiendo? Recuerda, esto es lo que quiero decir. Que la vergüenza susurra constantemente que nunca vas a ser suficiente, que eres lo peor, que no sirves, que tus fracasos es tu personalidad y tu identidad. Pero lo que permanece en oscuridad nos va a controlar. Voy a decir otra vez. Lo que permanece en oscuridad nos va a controlar. Nos va a controlar. Lo que no enfrentamos va a crecer. Eso que no enfrentamos, eso de lo que estás huyendo, eso que tú dices, no, está todo bajo control, pero lo tienes tapado. Lo tienes tapado. Y mientras lo tengas tapado, eso va a crecer. Porque así es el diablo. Así es el diablo. Usted sabe cómo funcionan las células de cáncer. Dicen ahí los científicos que el cáncer comienza años antes de que se manifieste o que empiece a dar síntomas en una persona. Las células cancerosas empiezan a existir ahí, están años y años y años y años hasta que crecen de tal manera que pueden ser detectadas. Están escondidas. Están escondidas. Y hay un sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede todo el tiempo está deshaciéndose de células cancerosas si estamos saludables, si estamos cuidándonos, ¿verdad? Estamos saludables.
Nuestro cuerpo se deshace de las células cancerosas. ¿Quién se deshace de tus células cancerosas espirituales? Es el Espíritu Santo. Porque nadie es perfecto, todo Dios nos está trabajando, pero si no le permites al Espíritu, por eso es que le decíamos, Espíritu Santo, sopla, quema toda esta podredumbre si hay algo aquí adentro. Necesito que me confronte, necesito que me saques todo. ¿Por qué? Porque lo que tú permites que se quede ahí te va a destruir. Porque eso es lo que el diablo quiere. Él vino a matar, a robar y a destruir. Así que si tú batallas con pensamientos, no soy lo suficientemente bueno, no soy valioso, si cometo un error me van a sacar. Alguien me decía, tengo que dejar el ministerio porque tengo este problema. ¿Acaso tú estás pecando? No, simplemente tengo un problema. Ok. Entonces sí puedes estar. El hecho que una persona tenga problemas no quiere decir que no está en santidad. Puede ser que Dios le esté trabajando su corazón, puede ser que Dios le esté moldeando su carácter, pero eso no quiere decir que está fallándole a Dios. ¿Sí me entiende? Tenemos que salir del legalismo de pensar que el único que es santo es aquel que no tiene problemas. Usted está trabajando en su matrimonio, usted está trabajando con sus hijos, usted está trabajando en su negocio, usted tiene un fracaso que otro. No permita que el diablo lo descalifique, no permita que el diablo le diga que no sirve, no permita que el diablo le diga que no hay unción y que Dios no está con usted. Ahora, una cosa es lo que escondemos, otra cosa es de qué nos acusa el enemigo. ¿De qué nos acusa el diablo? ¿De qué nos acusa el diablo? Quiero que pienses. ¿De qué te han acusado? ¿De qué se te acusa? Porque de alguna manera sabemos. Sabemos de qué nos acusa el enemigo en nuestro ser interior. Sabemos de qué nos acusa quienes nos rodean, por lo general los que están más cerca de nosotros. ¿De qué nos acusa? Dice la palabra de Dios que más te vale que te pongas de acuerdo con tu acusador. Hay dos cosas que suceden con la acusación. O es cierta o no es cierta. Si no es cierta, entonces usted puede combatirla con una mentira. Por ejemplo, el diablo te dice que nunca más te vas a poder levantar para el ministerio. Eso es una mentira, porque la palabra de Dios dice que son irrevocables los dones y el llamado de Dios en tu vida. Entonces, eso tú lo puedes combatir. Tú lo puedes combatir porque es una mentira. Ahora, si el diablo te acusa de que estás chismeando, murmurando, si el diablo te acusa que no has perdonado, si el diablo te acusa de que estás robándole a Dios lo que es de Dios, si el diablo te acusa que estás fornicando, si el diablo te acusa que estás adulterando, que estás teniendo problemas con los medios, entonces hay que arrepentirse si eso es cierto. Hay que arrepentirse porque con el arrepentimiento por la sangre bendita de Jesucristo nosotros podemos romper ese yugo. Entonces, ¿quién te acusa? El diablo te acusa. El diablo es acusador de los hermanos. Tú tienes que identificar. Por eso la Biblia dice, ponte de acuerdo con tu acusador. Eso es lo que dice la Biblia. Antes de que te lleve delante del juez, no vaya a ser que te metan a la cárcel. Rápidamente. ¿Qué significa eso? Que te metan a la cárcel. Vienen consecuencias que no se van a poder detener. Rápidamente. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo esconder esa vergüenza, nos volvemos gente que acusamos. Y hay un gran peligro en eso. Nos volvemos gente. La naturaleza del acusador es aquel que no anda buscando la justicia. No anda buscando la justicia, no anda buscando el bienestar espiritual. Estos acusadores, estos maestros de la ley, no estaban tratando de que la mujer fuera restaurada, estaban buscando matarla. Lo que querían era aplastar, no solo a la mujer, sino que a Cristo. Porque acuérdense que leímos que dice que andaban buscando maneras de atraparlo. Entonces, el espíritu del acusador es, déjenme que me voy a parar. El espíritu del acusador es aplastar al otro. Por eso es que ninguna, y te lo digo ahora, y te lo digo a ti joven, no me importa donde tú vayas a escuchar esa voz, no importa si la escuchas aquí, o la escuchas allá, o la escuchas afuera, o la escuchas en tu escuela, o la escuchas en tu casa, cualquiera que te acusa está hablando de parte del enemigo. Así de sencillo.
Porque el Espíritu Santo lo que hace es que trae convicción de pecado. Es muy diferente que un acusador. Un acusador lo que quiere es aplastar. Eso es lo que quiere el acusador. Quiere aplastar. Entonces, solo le interesa tener la razón. Le interesa aplastar y tener la razón. El acusador se va a ver como que él es mejor. Un falso sentido de superioridad. Y ahora te voy a contar uno de mis 2 testimonios que te voy a contar hoy. Yo creo que ya se los había contado. Una vez estábamos en un lugar allá en Honduras, en una campaña evangelística que nos habían invitado. De por sí creo que tú estabas ahí, Noeshla. Y estábamos en esa campaña, y era una campaña donde habían invitado diferentes iglesias. Gloria a Dios. Ahora quiero aclararles que este testimonio no es para criticar iglesias, ¿verdad? Porque habían varias iglesias, y una de las iglesias era de esas iglesias que son súper conservadoras, donde usan la chalina. Y sí, usan la chalina, ¿verdad? El velo ese, la chalina llamo yo porque así le decía mi abuelita. El velo que se ponen, que se tapan la cabeza a las mujeres, ¿verdad? Y entonces los hombres se sientan en un lado de la iglesia y las mujeres se sientan en otro lado. Ahora, antes de proseguir, yo quiero decirles a ustedes que el hombre de Dios, porque ¿cuántos saben que alguien oró por ti para que vinieras a Cristo? Todos. Usted no entró al reino usted solo, a usted lo trajo alguien con su intercesión. El hombre de Dios que oró por mi vida, mi tío, el hermano de mi mamá, iba a una de esas iglesias, era líder en una de esas iglesias. Ese hombre se levantaba todos los días a las 2 de la mañana a orar por toda su familia, y dentro de esa familia estaba yo. Y porque cuando yo le pregunté al Espíritu Santo, Dios mío, pero si mis papás no eran cristianos, ¿quién oró por mí? Él me dijo, él. Y ese hombre, cuando se dio cuenta que yo era pastora, él vino donde mí y me dijo, yo voy a ser tu escudero cuando tú viajes por toda Honduras. Entonces yo quiero que usted entienda que no se trata de la iglesia. En todas las iglesias donde se proclama el nombre de Jesucristo, usted puede entresacar lo precioso, y usted puede entender que hay gente que ama a Dios con amor y temor reverente. Así que no estamos para criticar otras iglesias, pero le voy a contar lo que me pasó. ¿Les cuento? Sí. Lo que me pasó fue que estaban, ¿verdad?, las hermanas ahí. Y entonces el líder de alabanza, que no era como tú, era un varón que lo único que hizo cuando estaba cantando, no estaba cantando, pero lo que decía, sí, las faldas largas, la falda debajo de la rodilla, la santidad, Jehová. Y yo así como, y yo me revisaba el vestido, yo ando con... No era tan santo como este, porque este es el más santo de todos, que me arrastra, pero estaba debajo de la rodilla mi vestido, y entonces yo me lo medía, ¿verdad? Y estábamos ahí con mi papá, estábamos ahí, a mi esposo le tocaba predicar, y el hombre va a decir, sí, que las que andan, las pulseras y los collares. Y entonces yo me empecé a quitar los aretes, me quedé las pulseras, a esconder los anillos, los metí todo en la bolsa. Pero nadie puede esconder lo que es, porque es obvio. Pero lo que hace la condenación, lo que hace la vergüenza, me empezó a dar vergüenza. Yo dije, ay, Dios mío, dije yo, que le voy a causar vergüenza a mi esposo, porque el hombre iba a dar palo y palo y solo palo y palo. Había solo era, ya no me acuerdo ninguna canción que cantaron, pues, porque cada vez que agarraba aire era para mandar un palo. Pero en eso me empezó a dar cuenta de lo que había a nuestro alrededor. Estábamos al lado de un burdel. Y el lugar de la campaña era como así, pero sin paredes. Entonces uno podía ver que estaban las muchachas del burdel y estaban era como un lugar, como una cuartería. Y estaban las muchachas y estaban cantando y no sé qué. Usted sabe lo que estaba diciendo el varón, y tal vez en alguno que otro dijo, te alabamos Jesucristo, ¿verdad? Estaba medio, pero entonces ellas empezaron a salir y se quedaban así en la puerta ¿verdad? Cada uno de la cuartería, de los cuartos, y era un burdel, porque usted sabe, hay cierta manera, o sea, si solo hubiera una muchacha, pero eran varias muchachas y vestidas de cierta manera. Y el hombre va a decir, sí, a la casa del Señor no se puede entrar mostrando las piernas, que no sé qué. Y entonces a mí me empezó a temblar todo, porque ya yo estaba descalificada, ¿verdad? Olvídese, ya yo no cumplía, porque entré con los aritos
Encima me estaba muriendo de la vergüenza, porque también ahí estaba mi papá, y en ese tiempo mi papá no había recibido a Cristo. Yo dije, mi papá va a pensar qué pasó con su hija, qué está haciendo aquí. Y esto no es lo que yo creo. Yo no creo en esto. Y me empecé a sentir como que me temblaba todo, me entró como vergüenza, pero después me empezó a entrar una compasión al ver a esas muchachas. Y la vergüenza se cambió por no por miedo, por enojo. Me enojé. Y yo, Señor, no sé qué vamos a hacer aquí, pero esas muchachas necesitan a Cristo. Y me dice mi esposo, mira, ya van a terminar de cantar, cuando terminen te vas a subir para saludar. Y yo, no, porque si me subo me bajan esas doñas que están ahí. Y él me dijo, te vas a subir, me dijo, y vas a dar un saludo a la congregación. Y a mí, yo estaba, me sentía como las manos frías, usted sabe. Y yo, Espíritu Santo, ayúdame Padre, porque ya mi vergüenza se me fue, me entró el enojo, porque yo al principio pensé que estaban hablando de mí. Cuando estaban hablando de las faldas largas y los aritos y todo, yo pensaba que era conmigo la cosa. Yo dije, a mí es que me están tirando los palos, vamos a quitarnos esto para que no me sigan tirando palos, ¿verdad? Eso es lo que hace la vergüenza, te pervierte tu identidad, te dice que tú no eres lo suficientemente bueno, te quiere cambiar el diseño que Dios te ha dado. Yo no te digo que no tengas modestia, porque hay que vestirnos con modestia, pero te quiere quitar quien tú eres y que te sientas avergonzado de quien tú eres. Y a mí desde chiquita me gusta ponerme collares. Así me hizo Dios. ¿Qué vamos a hacer? A gente que no le gusta, pero a mí sí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando mi esposo me dice, venga para acá, lo llaman a él, aquí viene el pastor Sidney, va a predicar. Y agarra a mi esposo el micrófono y dice, ven, mi esposa va a saludar. Y yo dije, ay, no, tráigame tierra. Y yo iba hablando en lengua, Señor, ¿qué voy a decir? Señor, ¿qué voy a decir? Y me da mi esposo el micrófono. Y me dice, salude, amor. Y agarro el micrófono, buenas noches, Dios les bendiga. Cuando empecé a hablar, se levantaron todas las de primera fila y se fueron. Para yo sentirme mejor, ¿verdad? Imagínense qué vergüenza que usted se para en un lugar y la gente se empieza a ir porque usted está ahí. Y yo temblaba las rodillas, me temblaba las rodillas. Yo, Padre, ayúdame. Y aquí es cuando Dios hace fiel su palabra que dice, abre mi boca, abre tu boca que yo la llenaré. Abre tus labios que yo no llenaré. Y abro la boca y lo primero que me sale es, ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús para aquellos que andan según el Espíritu y no conforme a la carne. Al revés, pero ahí está. Eso fue lo único que pude decir. Les dije, cualquiera, ya sea que tenga un micrófono, ya sea que no tenga un micrófono, cualquiera que diga una acusación en tu contra para descalificarte de que puedes venir a Cristo, no está hablando de parte de Dios. Eso fue lo que yo les dije. Yo ya sabía que me iban a sacar arrastrada de los pelos de ahí, así que dije, mejor voy a decir la verdad. Mejor digo la verdad, porque esa es la verdad, está ahí. Y le dije, la verdad de Dios es que Jesús murió por ti. Y no importa de dónde tú hayas venido, no importa los errores que hayas cometido, no importa tu vestido. Lo importante es si tú quieres a Cristo. Y después me bajé, obviamente nadie me aplaudió. Después mi esposo predicó y las muchachas empezaron a entrar una por una. Y yo empecé a llorar porque dije, a esto venimos. Y esas mujeres terminaron en el piso, recibieron el Espíritu Santo. Con todo y faldas cortas, después las cubrimos, yo me quité el saco y hicimos lo que pudimos para cubrirlas. Pero ¿sabe lo que el diablo hace en la vida de la gente para convertirse en acusadores?
y que la gente no quiera venir a Cristo. Cómo el diablo usa a la gente para que la gente se sienta descalificada, para que sientan que no pueden venir a pedir ayuda. Yo quiero que usted se desligue de ese espíritu de acusación y que entienda que nunca va a venir de parte de Dios. Nunca. Porque si lo que a usted le provoca es taparse, entonces el diablo lo tiene atrapado. Lo tiene atrapado. Y se convirtieron como 10 mujeres. Ese día recibieron a Cristo, recibieron la unción del Espíritu Santo, recibieron, hasta hablaron en lenguas esas mujeres. Para la gloria de Dios. Nunca, 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 nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Porque pude sentir el amor de Dios y cómo a Dios le duele cuando nosotros somos piedra de tropiezo para la gente que quiere ser restaurada. No seamos piedra de tropiezo. A veces tenemos una gran necesidad de decirle la verdad a la gente. Es que yo le tengo que decir la verdad. Pero una verdad que no es dicha desde un espíritu de amor no sirve. Mejor cállate. Se lo digo a usted porque así me lo dijo el Espíritu Santo. Yo lo estoy transmitiendo. A mí me lo dijo personalmente porque a mí me gustaba decir la verdad. O sea, nada de que lo estoy diciendo es que Dios no me ha trabajado. Me encantaba, no, pero es que hay que decir la verdad. Sí, pero si no la vas a decir en amor, cero. Si no la vas a decir en amor, no tienes por qué abrir la boca. Y perdón, suegra, porque aquella vez le dije que no me gustaba el arroz con gandules. Y no había amor ahí. Ahí no había amor. Ahí no había amor. Mejor me lo hubiera comido y no hubiera dicho nada. No, pero es que ya aprendí. Por eso todo lo que me cocinaron me lo comí. No, pero es que es cierto. ¿Para qué le dije eso? Entonces no vamos a decir una verdad a menos que la digamos en amor. Y tal vez tú tienes que decirla. Primero recibe el amor de Dios y después la dices. Es la única manera que el amor de Dios va a poder ayudarle a esa persona a recibir esa verdad. Ahora, ¿qué pasa con Jesús? Jesús extiende gracia, Jesús perdona. O sea, la vergüenza no tiene por qué seguir determinando tus decisiones, no tiene por qué sacarte de tu propósito, no tiene por qué detenerte de tu propósito. La vergüenza no tiene por qué seguir haciéndote sentir indigno. Hay algo que el enemigo siempre daña, no solo a las mujeres, sino que a los hombres. A los hombres los daña haciéndolos sentir inútiles. No puedo producir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Si mi casa hay problemas es porque es mi culpa. Quiero que salgas de esa condenación. Sal de esa condenación. Sal de esa vida de vergüenza. Cualquier cosa que estás queriendo tapar, no, esto es entre nosotros. Aquí los trapos se lavan aquí adentro. Tal vez sí, no tiene por qué ser público, pero busca ayuda por el amor de Dios. Hay cosas que se están pudriendo en nuestras vidas porque tenemos vergüenza, porque decimos, no, es que no quiero molestar a nadie, no quiero molestar a los apóstoles, no quiero molestar a los pastores. Se te está pudriendo el matrimonio porque no quieres consejería matrimonial. Y ya vienen listos para divorciarse después. Hay que liberarnos de la vergüenza. La vergüenza, amados. La vergüenza. No, es que no puedo funcionar físicamente con mi esposa donde tengo. La vergüenza te va a tener atrapado y atrapada. La marca de la vergüenza en nuestra vida se acaba hoy. Se acaba hoy en el nombre de Jesús. Se acaba hoy en el nombre de Jesús. Jesús le dijo a la mujer, yo no te voy a condenar. Yo no te voy a condenar. Dios quiere que salgas de ese lugar. Dios quiere que salgas de ese lugar donde tú te sientes avergonzado o avergonzada porque no estás haciendo las cosas. Y si se dan cuenta, no sirves. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es mentira del diablo. No importa de dónde hayamos salido. No importa. La sangre de Cristo
nos limpia. El Espíritu Santo de Dios nos da vida nueva. Somos nuevas criaturas. Pero si sigues abrazado a la vergüenza, no puedes recibir esa verdad. Y siempre vas a estar batallando con ella. ¿Cuál es el problema de la vergüenza? Este es el problema, que la vergüenza nos hace, le parece increíble, pero la vergüenza nos hace enfocarnos en nosotros mismos. Y entonces la gente que vive obsesionada con ellos mismos sufren de más vergüenza. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cambiar de enfoque. Aprender a enfocarte en Cristo. No en lo que tú quieres, en lo que tú eras, en lo que tú eres, en el miedo de lo que la gente pueda pensar de ti. Miren, muchas personas dejan de hacer el bien por miedo de lo que otros dirán. Vergüenza. Hay gente tan mentirosa. No pueden decir ni una oración sin inventar un cuento. Eso es vergüenza. Eso es vergüenza. Entonces, ¿cómo hacemos? Cambiamos nuestro enfoque a aprender a enfocarnos en Cristo, en conocer su carácter, en conocer su palabra, en caminar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el Edén es reversado cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú te conectas con Él y Él te empieza a decir: eres mío, yo te amo, eres mi hijo, es mi hijo amado. Romanos 8:15 dice que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos produce un deseo, un anhelo, una revelación que somos sus hijos. Dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba! ¡Abba! Cuando tú puedas decirle: papito lindo mío, precioso, Abba, mi papá, entonces empieza a romper todo el yugo de la vergüenza en tu vida. Se empieza a romper. Se empieza a romper. Y si tú sientes que viene otra vez la condenación, si el enemigo te está susurrando: mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Tú no tienes idea cómo funciona el enemigo a veces. Es tan tremendo. Pero recibe la verdad de Dios, que eres amado aunque nadie te ame, que eres valorado aunque nadie te valore. Te valora Dios. Dios, Jesucristo dio su vida por ti. Tú vales la sangre de Cristo. Tú no eres un accidente. Tú no eres un caso perdido. Dile a la persona que tienes a la par: no soy un caso perdido y tú tampoco. Pero dígaselo con convicción, aunque sea la esposa suya, que sea la doña, no importa, dígaselo. No eres un caso perdido. Tus hijos no son un caso perdido. Enséñales a salir de esa vergüenza. Enséñales a salir de vivir en esa condenación. Tus hijos no tienen que ser perfectos. No te avergüences si cometen errores. Tienen que cometer errores para aprender. Y era algo que uno como pastor: a mis hijos. No, cuidadito, son mis hijos. No, o peor, viene un líder y le dice: pero tú eres el hijo del pastor. Peor. Más lo está marcando pero tú eres el hijo del hermano que tiene la célula. Peor, más lo está marcando con vergüenza. Más lo está marcando. Yo me he tenido que pelear con líderes. Cuidadito. Me quieren vestir a los de la alabanza. Me quieren decir cómo vestirse. Cuidadito. Usted suelte la piedra, suéltela. Suelte la piedra. Yo sé que quiere apedrear a alguien, pero suéltela. Sí, es que es una dualidad. O somos acusadores o vivimos en vergüenza. Entonces, cuando tú recibes la identidad en Cristo, se va todo eso. Se va todo eso. Yo cuando inicié a servir al Señor, y voy a contar este testimonio. Yo cuando inicié a servir al Señor, primero yo era la peor de las pecadoras. Si no me parecía esta mujer, me parecía la samaritana, pero era de lo peor. Desde ya. Y al que le moleste, lo siento. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces yo no me sentía que era capacitada, que podía servir a Dios. Porque cuando yo llegué a la iglesia, yo estaba embarazada. Cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía a Daniel en mi panza. Venía de una vida desordenada, venía de una vida de muchas cosas feas, hechicería, ocultismo, lo que sea. Usted imagínese lo peor. Ahí estaba yo. Y
Y yo decía, pero ¿cómo voy a servir? Porque cuando yo quedé embarazada, perdí a mis amigos. Me quedé sin amigos porque estaban avergonzados de mí. Mis papás también estaban avergonzados de mí porque salían a la calle y salían sin mí. Iban a eventos y iban sin mí. Ellos nunca me dijeron eso, pero estaban avergonzados. Y es normal, los seres humanos es normal que sean avergonzados, se avergüencen. Así que yo no los juzgo por eso. Solo se lo estoy diciendo por la situación en la que yo estaba, pero yo a ellos los honro. Los líderes en la iglesia me dejaron de hablar. Porque yo llegué a la iglesia sin panza, pero yo estaba embarazada. Pero estando en la iglesia, la panza me comenzó a crecer. Entonces, a medida que la panza me comenzó a crecer, los líderes empezaron, ¿y esta pecadora qué hace aquí? Y me acuerdo que hubo un líder que me dijo, sí, tú y tu hijo van a estar siempre en maldición. Pero como yo soy medio terca, ¿verdad? Yo lo que quería era Cristo. Me vale lo que la gente me diga. Eso yo creo que es como un don de Dios que yo tengo. Pero yo estaba batallando con la vergüenza porque pues yo sé que ahora es diferente. Cuando hay una mamá soltera pues no hay tanta condenación, pero antes sí. O sea, yo me encontraba una vez me encontré una amiga mía, ex amiga mía, en la calle con su mamá, y la mamá solo me quedó viendo para allá para abajo y dijo, nos vamos. Me dijo, se llevó a la muchacha. Entonces era como que uno tenía lepra. Y acuérdense que ya yo estoy más allá de los 50, entonces entonces ya la vida era diferente como ahora. O sea, eso de salir embarazada y mamá soltera, eso era lo peor que le podías hacer a tus padres, a la sociedad y a todo lo que te rodeaba, y a la iglesia. Entonces los líderes también me trataban como que si yo les había fallado a ellos. Líder, no trates a la gente así. Y yo le decía, Señor. Entonces vino, ya después tuve a Daniel, ¿verdad? Y yo me empecé a comprometer, iba a la iglesia, discipulado, de todo. Yo me metía a reunión que hubiera. Una vez me fui a meter a una reunión de líderes y yo ni líder era. Yo no sé cómo me corrieron de ahí. Pero yo tenía gran sed de Dios, quería más de Dios, quería conocer al Espíritu Santo, quería conocer su palabra. Y entonces el apóstol viene, que venía de otro país, el apóstol que nos daba cobertura. Estábamos unos cuantos jóvenes ahí, como jóvenes adultos, así como Yulis. Y me dice, ¿vos vas a predicar el otro sábado? Digo, yo. Sí, Dios me dijo que vos vas a predicar. Entonces yo batallaba y le decía, Señor, ¿cómo voy a predicar yo? Si yo soy una mamá soltera. Si cuando yo me acerco a los líderes de la iglesia, o sea, si es un caballero, por ejemplo, me le acercaba un caballero para decir, mire hermano, tal cosa. Venía la esposa y venía y se lo llevaba. Así, yo era como la que tenía lepra en la iglesia. Señor, ¿cómo yo voy a predicar, a dar una palabra, si yo no estoy calificada? Si tú conoces mi pasado, si tú conoces mis batallas, ¿por qué me pusiste? ¿Por qué? Y yo voy a leerle lo que me dijo el Espíritu Santo porque no quiero olvidarlo. El Señor me dijo, ¿por qué te sientes más pecadora que los demás? Y yo obviamente tenía muchas razones por esto, porque hice esto. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Yo le di todas las razones al Señor. Entonces el Espíritu Santo me dijo, el hecho que tengas un hijo simplemente es la evidencia que pecaste en tu pasado. Primero, tu hijo no es un pecado, es una bendición. Pero pecaste, como dijo David, en pecado fui concebido. Él es la evidencia que pecaste. Algunas personas han pecado, pero tienen la evidencia escondida. Tal vez han abortado, tal vez han matado, tal vez han hecho cosas terribles, pero está escondido. Yo dije, es cierto, es cierto. Es posible que esas otras personas hayan hecho tal vez cosas que tal vez tú consideres peor, pero no hay nada que lo demuestre. Pero el pecado está ahí y yo lo veo.
Y si ellos te juzgan, entonces están haciendo mi sangre inútil. Y yo le dije, es cierto. Y espérense que me vuelvo a callar porque yo tenía que escuchar lo que me estaba diciendo. Y me dice, ¿tú crees que la sangre de Cristo borra tus pecados? Yo le dije, sí, Señor. Yo sé que tú me has limpiado, tú me has lavado. No soy perfecta, tengo muchos problemas, pero tú me salvaste. Y yo quiero vivir para ti, te lo he dicho muchas veces. Entonces me dijo, entonces cree en el poder de mi sangre. Porque si ellos que dicen que son santos, dicen que tú no eres santa, entonces la misma sangre no sirvió para ellos, ellos no tienen fe. Porque la misma sangre que los limpió a ellos es la misma sangre que te limpió a ti. Ellos no te pueden descalificar porque ellos se van a descalificar también. La misma sangre. Tienes que creer que la sangre de Cristo te limpia tus pecados. Y nadie te puede juzgar. Porque esa sangre tiene poder para volverte de la muerte a la vida. Y así fue como yo pude ser libre de la vergüenza de mi pasado y poder ministrar. Y ese sábado me acuerdo que yo agarré la Biblia por la parte de atrás porque como no me sabía la Biblia, ¿verdad? Y busqué un tema. Y me acuerdo que prediqué de Job, donde Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hablé acerca de la gracia y el perdón de Dios, y todos esos jóvenes llorando, pidiendo perdón a Dios, recibiendo a Cristo, porque pude entender que no se trata de mí, ni de mi pasado. Se trata de que Él lo único que quiere es que yo le crea. Lo único que Él quiere es que tú creas que la sangre de Cristo está haciendo una obra en ti y que ha hecho una obra en ti. Tienes que aprender a callar las voces del diablo. Tienes que aprender de una buena vez. No sigas torturándote en tu mente con lo que hiciste, con lo que pasó. Dios te da una nueva oportunidad hoy. Póngase de pie. Así que usted le puede decir al diablo, si no crees que la sangre de Cristo me limpió a mí, tampoco te limpió a ti. Así de sencillo. Así de sencillo. Si no crees que la sangre, a mí que he cometido tantos errores y que todo el mundo sabe lo que hice, entonces la sangre de Cristo tampoco te limpió a ti, que nadie sabe lo que andas haciendo. Así no vamos a poder juzgar. ¿Sí o no? Así vamos a poder ser humildes. Ser humildes, pedir perdón. Porque mucha gente confunde la vergüenza con la humildad. Ser humilde es una cosa. Ser humilde es cuando Dios te da una instrucción y tú vas a obedecerla. Ser humildes no es ser avergonzado. La Biblia dice en el libro de Romanos, los que tienen fe, los que creen en Él, no serán avergonzados. Los que creen en Él no serán avergonzados. Aunque el mundo te diga, no, te vas a avergonzar, yo no me voy a avergonzar, yo no voy a ir a pedirle perdón, ve. Pero si el Espíritu Santo te lo está diciendo, la Biblia dice, eso es humildad de corazón. La Biblia dice que no serás avergonzado. Y quiero decirte, a ti que has estado pasando por dificultades familiares, matrimoniales, financieras, estás caminando bajo el yugo de la vergüenza porque tienes miedo que la gente piense que eres un fracaso. Pero tú no eres un fracaso. Tú no eres un fracaso. Deja que el Espíritu Santo de Dios haga algo. Yo por eso le cuento mi vida,
para que usted entienda que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Y mire, como dicen en mi país, si no enchuta pierde, y si no también. Porque una vez me fui a platicar con una pastora muy joven y tenía muchas dudas porque estaba iniciando su ministerio. Y me decía: pastora, es que yo no sé cómo hacer, porque yo toda la vida he crecido en el evangelio. Me dice, no es que soy perfecta, pero nunca he tenido una vida desordenada, me dice. Entonces no me siento lo suficiente buena pastora como para ayudar a gente pecadora. Y yo dije, o sea, el diablo se las trae, man. O sea, ella que creció en el evangelio, el diablo la está descalificando. Y yo, que fui la peor de las pecadoras, también el diablo me quería descalificar. No, no le crea al diablo. No le crea al diablo. Créale a Dios. Créale a Dios. Ya sea que si sus hijos crecen en el evangelio, enséñeles que son los hijos del Salmo 1. No son descalificados, no porque no se han ido a enlodar allá afuera. Pero si usted de lo que se enlodó, dele gracias a Dios porque está de regreso. O sea que ninguna condenación hay. Sabes que me duele mi corazón porque yo quiero que usted salga de esa vida de vivir avergonzado. Salga de esa vida de vivir avergonzado. Estaba hablando con alguien esta semana y yo le decía, alguien que estaba batallando con su matrimonio, y le decía, me da tanto dolor, le digo, escucharte, porque la mitad de los matrimonios están pasando por lo que tú estás pasando. Y por la vergüenza de no pedir ayuda, se destruyen y el plan del enemigo se ejecuta. La gente se va de la iglesia porque se sienten hipócritas. ¿Usted cree que yo no me he peleado con mi esposo allá en la casa y después vengo a predicar? Sí. Obviamente antes de subir me pido perdón, pero en momentos que yo me he sentido descalificada. Pero la Biblia dice que el que cree en Él no será avergonzado. Y yo quiero que usted sea libre de la vergüenza. Que no vaya a ser un descarado, pero que sea libre de la vergüenza que el diablo le está queriendo imponer. Y que usted sea libre de ser quien usted es. No sea como usted piensa que yo quiero que usted sea, porque algunos de ustedes me hacen esa trampa. Sea como usted es. Sea como usted es.